Tradicionalmente las cumbres internacionales son espacios en donde se dice mucho, se desarrollan actos de contrición que en ocasiones son hasta sinceros, pero de allí a la ejecución práctica de soluciones conjuntas suele haber mucha distancia. No han pasado tantos días desde la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y cuáles son los resultados o las perspectivas de resultados exitosos de este encuentro, en particular para el Ecuador. Lo vamos a conversar con Lourdes Luque, ex ministra de Ambiente durante el gobierno de Gustavo Noboa. Lourdes, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder analizar este evento importante para el Ecuador contigo. Ecuador llevó una propuesta a esta cumbre, una propuesta que amplía en 60.000 kilómetros la Reserva Marina de Galápagos, y ya no son entonces 138.000 los kilómetros protegidos, sino 198.000. ¿Por qué es tan importante esta acción? Bien, desde el año 2001, que Gustavo Noboa estaba en la presidencia, recibió una invitación del presidente de Costa Rica, Rodríguez, y se hizo entonces ya la propuesta de un corredor que una Galápagos con Cocos. ¿Por qué es importante? Porque las Islas Galápagos tienen un sistema de montaña submarino que te llega hasta las Islas Cocos. Esto significa que esta montaña submarina te permite una gran biodiversidad y que sea realmente una gran fuente de nacimiento de nuevas especies, de conservación y hasta de capital productivo que es necesario para el sector productivo. Entonces, necesario, sí. Conveniente, depende, porque mucho va a depender de qué capacidad tengamos los cuatro países para poderlo conservar. Hablemos de las conveniencias, porque un elemento a considerar es que esta ampliación de la reserva fue consensuada entre el sector público, pescadores artesanales, pescadores industriales, conservacionistas, sector turístico. ¿Cuál es el eje sobre el que todos logran ponerse de acuerdo, aun cuando pudiera significarle a algunos de estos sectores una afectación en la actividad que desarrollan? Claro, en nuestra época no fue fácil. De hecho, pasaron 20 años hasta que hoy día ya se lanza el corredor Galápagos-Cocos. Es muy difícil ponerse de acuerdo sobre temas de conservación versus producción. O sea, es lo normal, porque estás hablando de dos sistemas que dependen del mismo recurso, pero que están compitiendo entre sí. Yo creo que el gobierno actual se puso de acuerdo con el sector productivo, es porque el alcance del corredor es mucho menor de lo que se planteó al inicio. Al inicio no se planteó un corredor nada más entre Galápagos-Cocos, sino la ampliación general de la reserva marina y hasta 300.000 kilómetros. Y esto sí hubiese afectado fuertemente la capacidad de producción de nuestro sector atunero, que además es uno de los 4 sectores más importantes en las exportaciones. Lourdes, lo verdaderamente importante en relación a una reserva marina, a un área protegida, no radica tanto en su tamaño, sino en qué tan efectivos son los controles que el Estado ejecute sobre ella. Y a la hora de hablar de esos temas ya nos conocemos el repertorio, que el área es demasiado grande, que los recursos de la reserva marina son limitados, que hay naves que ingresan apagando los sistemas de posicionamiento satelital. ¿Cómo se afronta esta dicotomía de mucho territorio protegido pero poco control? ¿Por qué no ha funcionado antes? Porque faltan recursos. Yo creo que la clave del punto ahora es que ahora se lanza una iniciativa que dice: yo estoy haciendo mi sacrificio como Ecuador. Yo puse de acuerdo a todo mi sector productivo en un corredor. Ahora, mundo, ayúdenme a conservarlo. Y ahí vienen los recursos que tienen que ser utilizados con los mejores sistemas que existan, satelitales, digitales, para poder evitar que haya invasión sobre el corredor, sobre la reserva marina actual, que después de todo no es solamente temas de conservación, Lenín. Aquí también estás hablando de temas de seguridad nacional, temas de narcotráfico, temas de contrabando de combustibles, y todos esos elementos deberían de ser un plus para que todos los ecuatorianos queramos que funcione el sistema. ¿Y cómo funciona esto del canje de deuda a cambio de conservación que fue planteado por el presidente Guillermo Lasso en Glasgow? ¿Qué tan factible es? ¿Cuánto se podría canjear? Ya lo hizo Ecuador. En 1992 tuvimos el primer canje de deuda por naturaleza, que era Fundación Natura, para su programa de educación para la naturaleza. Pequeñito, 10 millones de dólares creo que eran, pero en este momento se está lanzando el Ecuador para decir: canjeemos una gran parte de mi deuda. Por ejemplo, 1.100 millones de dólares yo
los ofrezco para que alguien lo compre a un valor mucho menor de los 100 millones de dólares que están en papeles, y la banca, que ayer hemos visto que el Credit Suisse, que el Morgan, o sea, los Goldman Sachs, o sea, los 4 más grandes estructuradores de proyectos financieros del mundo, han dicho yo quiero participar. Ese yo quiero participar va a significar que ellos van a emitir créditos para que se pueda comprar a 800 millones de dólares los 1.100 millones de dólares. Ahí va a haber una utilidad de 300 millones de dólares que lo van a utilizar como el fondo de manejo, conservación, investigación para de 1992 y con un monto chiquitito, ¿no? 10 millones. Pero también tenemos un antecedente, en cambio, que es muy negativo, porque en el 2007 se lanzó la iniciativa Yasuní ITTI, que buscaba conseguir 3.600 millones de dólares en 13 años, y después de 6, cuando se dio por finalizado el proyecto, se habían recaudado apenas 13 millones de dólares. ¿Qué es lo que se debe hacer para que un proyecto de este tipo no fracase nuevamente y no haya un presidente diciendo, como en ese entonces, que el mundo nos ha fallado? Claro, no, el mundo no nos va a fallar ahora. Tengo la absoluta seguridad de que no va a ser igual, porque en ese entonces el mecanismo era no sacar el petróleo debajo del suelo. Es diferente a existen los recursos en la reserva marina y no es que no los vas a tocar. Va a seguir siendo utilizado para turismo, va a seguir siendo utilizado hasta para la misma industria pesquera, porque de ahí van a nacer muchos de los recursos que la industria pesquera va a utilizar. Entonces, yo creo que el modelo de Yasuní no es el mismo que el modelo de las Galápagos. Recordemos también que Galápagos, Cocos, Coiba, son islas, las 4, Malpelo creo que es la otra, los 4 islas son patrimonio mundial de la humanidad. O sea, en este momento lo que ha hecho el presidente Lasso es poner 4 objetivos muy importantes. El primero es los ojos de la humanidad. Lo segundo es la voluntad política. El tercero, el mecanismo financiero para poderlo hacer. Y yo creo que el cuarto factor es el que debería invitarnos a todos nosotros. ¿Cómo hacemos para que este modelo funcione? Que la industria pesquera también se sienta aventajada, que mira, en este momento la industria pesquera nuestra, tunera, tiene una gran oportunidad de decirle al gobierno, yo estoy haciendo un sacrificio, pero ustedes como gobierno defiéndanos de la flota del Oriente. El grave problema de todos los ecuatorianos, el grave problema de las Galápagos, el grave problema de la industria pesquera, yo te diría, de toda la industria planetaria pesquera, es la flota oriental que no la controlan. Así como los europeos nos exigen y nos ponen tarjeta amarilla, roja, y nos quieren pasar a verde por nuestra industria pesquera, y somos el país mejor comportado en la industria pesquera, igualito deberían de hacer todos los países del mundo con esa flota que no le obedece absolutamente a nadie. Y que depreda. Y ahora, que el gobierno debe de hacer el esfuerzo a través de su Cancillería de poner reglas claras del juego. Es decir, si yo cumplo como país las normas pesqueras de más alto nivel, oblíguenlos a ellos también que lo hagan. ¿Quién manejaría la reserva? ¿Quién manejaría los recursos? ¿Cuál es el rol que jugarían los dueños de esos bonos, los inversionistas que compren el fondo? ¿Participarían de la administración del área protegida o se entregan a ciegas, confiando en que el Estado haga su trabajo? Un modelo mixto, como usted ha puesto muchos de los factores, Lenín. El primero es, los fondos van a llegar a un fondo de la reserva marina que tiene que estar liderado sin lugar a dudas por el Ecuador, por el Parque Nacional Galápagos, con intervención de la Fundación Charles Darwin, que hace muchas investigaciones. Todo lo que es el conglomerado de interés tiene que ser quienes operan el fondo. No puede ser manejado por nadie del exterior, eso sería ilógico. O sea, tiene que llegar, porque es un canje de deuda del Ecuador, a ser manejado por un fondo mixto, pero tiene que ser manejado por el país. Y esos recursos tienen que ser usados en lo que se tiene que venir ahora en el Ecuador. Lo próximo que tiene que hacer el presidente, ojalá que lo más rápido que pueda, es firmar el bendito decreto de la Reserva Marina en papel y luego ordenar a su ministro del Ambiente
que no se demore como se demoran las licencias ambientales, que es una barbaridad en el Ecuador. Y que saque rápido un reglamento. Que saque lo que se llama el plan de manejo de la reserva marina nueva, de forma de que ojalá en 6 meses, porque esto se estudia demasiado, Lenín. Yo le estoy hablando del 2001, cuando Elizabeth Odio, que hoy es la presidenta de la Corte de Derechos Humanos de América, cuando Elizabeth Odio le propuso como ministra de Ambiente al presidente Noboa, vamos a hacerlo. Desde el 2001 hasta hoy han pasado 20 años. En 20 años se han hecho todos los estudios que usted quiere. Deberían estar listos ya. Deben de estar listos. Y por lo tanto, el plan de manejo, un ministro bien decidido debería tenerlo en 6 meses. Y en 6 meses ya deberíamos de saber para dónde va a ir ese canje de deuda. Esperemos pues que en esta ocasión la intención de canjear deuda por conservación dé realmente resultados. Lourdes Luque, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ex ministra de Ambiente. Gracias por estar aquí en Contacto Directo. Un placer estar aquí con uno de los mejores barcelonistas que tiene el Ecuador. Muchas gracias.